Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a empezar con una lectura. Vamos a leer el día de hoy Mateo 9. Vamos a estar leyendo los versículos del 9 al 17. Estos versículos nos van a dar, como lo puse en el título, una perspectiva divina del ministerio de Jesús y la razón básica de su encarnación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, eh, vamos a empezar con la lectura. Y aquí le voy a pedir de favor a mi hermano Gustavo si puedes hacer la lectura de todos estos versículos, te lo agradecería mucho. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pues, id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muchas gracias, Gustavo. Eh, Nosotros en estos pasajes, ahorita lo vamos a desmenuzar, pero vemos que cuando Jesús predica el Sermón del Monte, vemos que inicia con una serie de 8 bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas son para un grupo particular de personas. Sin embargo, también hay otro grupo de personas que rechazan a Jesús, que rechazan su enseñanza, que rechazan el ministerio, porque simplemente no tienen ninguna necesidad de él. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también hay quienes no son pobres en espíritu y creen o que se merecen el cielo y el perdón de Dios. No tienen ninguna necesidad de Dios, no tienen por qué pensar ni siquiera en Él, porque lo tienen todo, ¿no? Están muy cómodos y además eh, tienen una justicia propia que es grande. Pero Jesús vino porque el Evangelio no está dirigido para personas buenas. Jesús no vino a predicarle a los buenos y a sus amigos, sino a pecadores. Jesús vino entonces para atender a ese grupo de personas que empatan en las 8 bienaventuranzas que estudiamos cuando empezó el Sermón del Monte. Esas personas que son humildes, que son conscientes de su necesidad y que además tienen tienen en ellos la capacidad de sufrir, de dolerse por las cosas que saben que han hecho mal, y les urge que Jesús los llame, ¿verdad? Les urge tener el perdón de Dios. El Evangelio es para este tipo de personas, para este grupo de personas que quieren limpieza y quieren el perdón de Dios. Por ejemplo, también en el Sermón del Monte, si recuerdan, y si no están ahí los videos, cuando estudiamos el Sermón del Monte, que Jesús enseña a orar a sus discípulos con el Padre Nuestro, una de las, una de las cosas que contiene el Padre Nuestro es el perdón, que buscar el perdón de Dios
porque nosotros además pecamos constantemente. Constantemente, todos los días estamos haciendo cosas que incluso no queremos. Por ejemplo, nos irritamos, somos explosivos, de repente se nos sale alguna maldición, ¿verdad? Y luego que ya pecamos, nos arrepentimos porque dijimos, esto no es de Dios. Y estamos conscientes de eso, pero hay una lucha y esa es la vida del cristiano, una lucha constante contra el pecado y una lucha constante por agradar a Dios, no para los fariseos, para ver nuestra propia justicia, sino ver la justicia de Dios y que lo que hagamos, ya sea incluso estar arrepentidos, sea para la gloria de Dios y buscar el perdón de Dios. Bueno, ahora en estos 9 versículos, Jesús nos ofrece una perspectiva divina de su ministerio y la razón de su encarnación. Bueno, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:15 dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la actitud del apóstol Pablo, y si esa era la actitud del apóstol Pablo, hermano, hermana, persona que nos está acompañando por primera vez en un estudio bíblico, esa es la actitud que debemos de tener todos los que amamos a Dios, todos los que queremos buscar su rostro. Bueno, eh, si Jesús hubiera venido a buscar a la gente santa, eh, pues ¿para qué hubiera venido? Pues si no, la gente que se considera buena no necesita salvación. Pero la mala noticia es que podríamos nosotros pensar que no estamos tan mal, porque así muchos dicen, ¿verdad? Es que yo no soy malo, yo soy bueno, bueno solo hay uno, dijo Jesús, y es su Padre que está en el cielo. La Biblia dice que es todo lo contrario. Todos nosotros los seres humanos somos pecadores. Nacimos bajo el pecado. Todos, no hay uno solo en todo el mundo que haga lo bueno y que nunca peque. El apóstol Pablo también lo escribió en Romanos 3, versos del 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eh, no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Y así es como el apóstol Pablo continúa eh, eh, invitándonos a que hagamos un examen de conciencia y podamos nosotros ver nuestra condición, ver lo que Dios quiere. Fíjense lo que vamos a estudiar, cómo vamos a analizar estos versículos. Aquí en su pantalla, fíjense cómo bosquejamos estos 9 versículos. En primer lugar, vemos que hay una respuesta positiva y hay una respuesta negativa. Hay personas que responden positivamente a Jesús del verso 9 y 10, que es el llamado de Mateo, es el posterior, y después hay una respuesta negativa de lo que ahorita del texto que nos hizo favor de leer Gustavo. Están los fariseos, ¿verdad? Y ellos tienen una respuesta, pero negativa a Jesús. Entonces, después de esto, Jesús le cuestionan a los discípulos y Jesús responde por ellos, a los fariseos. Si no cuelga, porque se oye. Entonces, hay un argumento lógico que presenta Jesús, hay un argumento escritural, y luego presenta un argumento, yo le puse así como cristiano, porque es un argumento propio de nuestro Señor Jesucristo. Y después de argumentar, presenta 3 ilustraciones de la incompatibilidad de la tradición versus la piedad, la verdadera piedad, la que nos vino a mostrar Jesús y que nos estuvo enseñando durante todo el Sermón del Monte. Y al final vamos a concluir con la aplicación para nosotros. Bueno, nosotros vemos entonces,
vemos entonces, vamos a empezar con el primer cuadrito, que es la respuesta positiva a Jesús. Y esta la da precisamente un hombre llamado Mateo, el autor de este evangelio. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Bueno, vamos a empezar a comprender lo que nos está diciendo el texto, pero a comprender con un poquito mayor de profundidad. Porque dice que había un publicano, un hombre que se llamaba Mateo, el autor del Evangelio. Él habla de sí mismo como si fuera un espectador, y dice que estaba sentado al banco de los tributos, es decir, estaba haciendo su trabajo, que era recaudar impuestos. Ahora fíjense, un publicano eran personas judías, eran connacionales de Jesús, pero su lealtad estaba hacia Roma, porque ellos habían comprado una especie como de franquicia para cobrar impuestos a favor de Roma. Entonces, la lealtad estaba primero hacia su patrón, que era Roma, antes que a sus compatriotas. ¿Se imaginan el carisma que tenían los publicanos? Eran las personas más odiadas porque se consideraban traidores a la patria, pero ellos tenían una ganancia personal por hacer este trabajo, porque todo lo que ellos pudieran recaudar de más, ¿para quién creen que era? Pues para ellos. Entonces ellos se encargaban de cobrar primero para Roma y después para ellos mismos. Entonces los publicanos, como Mateo, a pesar de que era un hombre joven, era una persona con un buen poder adquisitivo, porque prácticamente tanto él como todos los publicanos tenían una licencia para extorsionar y para robar en el nombre de Roma a sus compatriotas. Entonces, y además tenían la protección de Roma, donde estaban ellos sentados para recaudar impuestos, siempre había soldados, centuriones romanos, cuidándolos porque eran bastante impopulares. Ahí nada más para tener una idea de lo que estaba sucediendo con Mateo. Bueno, eh, después nos dice aquí eh, después dice aquí la escritura que se acerca Jesús a Mateo y le dice, sígueme. Y dice que se levantó y le siguió. La respuesta de Mateo hacia Jesús fue inmediata. Él no dudó. ¿Se acuerdan que vimos al final del Sermón del Monte que le dice, espérame que vaya y entierre a mi padre? Y otro le dice, te seguirá a donde sea Jesús, un fariseo, ¿verdad? Eh, eh, pues eran personas que no sabían cuál era el costo. Seguir a Jesús tiene un costo. Ser cristiano tiene un costo, hay que calcularlo bien. Pero Mateo, ¿cómo reacciona? La forma como dice la escritura es que simplemente dice que se levantó y le siguió. El hecho de que se haya levantado Mateo y haya seguido a Jesús, no nos dice ahí precisamente, no aclara que se levantó, guardó todas sus cosas, fue y entregó y después ya siguió a Jesús unos 2 o 3 días después, o le pidió una semana para poder entregar su puesto a Roma. Simplemente él se levantó y lo siguió. Eh, entonces, eh, vemos que al hacer esto, los teólogos argumentan que en ese momento perdió su derecho a continuar siendo recaudador de impuestos para seguir sirviendo al Imperio Romano. Prácticamente se quedó sin chamba cuando siguió a Jesús, porque él, en cuanto Jesús le dijo, sígueme, Mateo se levantó y lo siguió. Esa es la actitud también del apóstol Pablo cuando en Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y eso implica muchas cosas. El apóstol Pablo tampoco era un hombre pobre o un hombre que no tenía talento. El apóstol Pablo era un hombre educado y además era un hombre muy inteligente. Eso nos queda claro. Eso dice Pablo también, era de su generación, era de los más educados.
y de los judíos, de los legalistas, de los fariseos, fariseo de fariseos, se describe a sí mismo el apóstol Pablo. Y hay un comentario de un comentarista que me gusta mucho, se llama Alfred Edersheim, era un judío, nacido en Polonia, pero educado en Edimburgo, ahí en el Reino Unido, en Escocia específicamente, y él se volvió a Cristo. Él vivió a principios de 1800 y falleció a finales de 1800. Él no vio ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, pero tenía todo el conocimiento rabínico, por decirlo así, y después se convirtió a Cristo y fue un gran hombre de Dios que escribió importantes obras. Bueno, este comentarista, eh, relacionado a este pasaje, escribió lo siguiente. Dice de Mateo, no dijo una sola palabra porque su alma se hallaba en la muda sorpresa de una gracia inesperada. Mateo, cuando Jesús se acerca a él y le dice, sígueme, Mateo ya estaba preparado, era su anhelo, me imagino que se sentía muy mal por su actividad económica y Dios ya había preparado su corazón para dar una respuesta positiva hacia Jesús, aunque de Jesús se sabía muy poco, estaba iniciando el misterio de Jesús. No sabemos si él participó en el Sermón del Monte, no sabemos desde cuándo, ¿verdad? En ese momento sabemos que él se quedó mudo, sorprendido por la invitación de Jesús. Yo creo que a Mateo, lejos de saludarlo, yo creo que le chiflaban, ¿verdad? Si hubiera estado en México, le hubieran arrojado insultos a Mateo. Y cuando viene Jesús y le dice, sígueme, pues él, en su sorpresa, como dice el comentarista Alfred Edersheim, él se queda mudo y simplemente sigue a Jesús. Eso es lo que Mateo quería. Bueno, pero luego Mateo hace algo que nos dice aquí el texto, dice que le siguió y dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí Mateo no nos da muchos detalles, pero sí nos da detalles más de este evento en el Evangelio de Marcos y en el de Lucas. Dicen en estos evangelios que Mateo organiza una comida en su casa donde invita a Jesús y luego también invita a sus amigos, otros publicanos, otros desadaptados, o así que a sus amigos con los que sí podía compartir, los invita a su casa para que también conocieran a Jesús. Entonces, la respuesta que tiene Mateo en estos textos, junto con sus amigos de celebrar una comida con Jesús, bueno, es una respuesta bastante positiva, por eso vemos que hay una respuesta positiva de este grupo de personas. De los amigos, bueno, al menos estuvieron dispuestos a sentarse con Jesús y de compartir y de platicar y de escuchar con Jesús. Creo que fue una excelente oportunidad. Yo creo que todos los que estamos aquí daríamos cualquier cosa por estar en una comida con el Señor, ¿verdad? Pero mira, Mateo estaba ahí, era su momento. Después viene una respuesta negativa. La escritura continúa diciendo y dice que cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjense, esta es una respuesta bastante negativa y hay un contraste, ¿cómo hay un contraste, verdad? Con estos dos versículos que leímos con este. Dice, vemos que la respuesta de los fariseos, pues era de lo que Jesús ya nos había hablado en el Sermón del Monte, específicamente en el capítulo 5, verso 20. Dice Jesús, dijo en su sermón, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, en primer lugar vemos que los fariseos en este momento no confrontan a Jesús cara a cara, sino que le hablan a sus discípulos y cuestionan a sus discípulos. Yo creo que le tenían miedo a Jesús, pero fue un poquito cobarde, ¿verdad? En lugar de confrontar a Jesús directo, irse con sus discípulos. Y lo que preguntan es la razón de la conducta de su maestro. ¿Por qué hace eso su maestro? Si los publicanos es
gente traidora, los odiamos, ¿por qué se atreve a sentarse con ellos? Ellos realmente no tenían la intención de aprender algo. Vemos que más bien desde el principio los fariseos estaban siempre y estuvieron siempre durante el ministerio de Jesús buscando algún detalle de cómo acusar a Jesús, cómo atraparlo y cómo condenarlo. La pregunta que hicieron a Jesús llevaba jiribilla, ¿verdad? No era sincera, era una pregunta hipócrita. ¿Por qué? Porque estaba contradiciendo su sistema legalista. Para los fariseos esto era inaudito. ¿Cómo es posible que se siente alguien a comer con esta gente que pues no son hijos de Dios, según ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan el sermón del monte que vimos que decía Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Y qué hacían los fariseos? Juzgaban a la gente. Ellos no sabían quién era Jesús, sabían que estaba horrible que estuviera sentado con esas personas. Era gente muy fea. Entonces aquí vemos una respuesta negativa a Jesús. Cuando Jesús escucha esto, Jesús contesta no deja que sus discípulos contesten, él contesta por ellos y les da 3 argumentos. Fíjense, el primer argumento que les hace Jesús es el siguiente. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Evidentemente, Jesús hablaba que tanto Mateo como sus amigos tenían una enfermedad. Y era una enfermedad espiritual de la cual el mundo se contagió, porque es una enfermedad muy contagiosa y se transmite de generación a generación y se llama pecado. Mateo y sus amigos de los hombres pecadores eran todavía peores porque eran personas que se habían vendido, ¿verdad? Para cobrar impuestos a favor del enemigo, que era el imperio de Roma. Y, y estaban oprimidos bajo Roma porque tenían no solamente que pagar sus impuestos, sus gastos, sino también tenían que tributar al César. Y si no tributaban había serios problemas. Con esta respuesta que Jesús les dice, oye, pues los enfermos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, Jesús les está diciendo, a ver, ustedes son doctores del judaísmo, ustedes son doctores de la ley. ¿Cómo es posible, siendo ustedes doctores, que están viendo que estas personas están enfermas? Porque eso sí les brincó. ¿Cómo te juntas con gente enferma espiritualmente, ¿no? Con estos pecadores, porque el pecado es una enfermedad. Dice, ustedes siendo doctores y no tienen deseos de tratar con la enfermedad de estas personas. O sea, ahí Jesús con esta respuesta muy ágilmente les está diciendo, bueno, y ustedes que se consideran médicos, ¿por qué no pueden sanarlos? Entonces, o les está diciendo, ¿acaso van a uniformar ustedes a alguien de la gravedad de su enfermedad? Oye, tienes una enfermedad bien tremenda. Oye, ¿y qué tengo que hacer, doctor? No, pues eso no te puedo decir porque estás enfermo. Si estuviera sano te diría, pero qué tontería, ¿verdad? ¿Cuánta hipocresía había en estos doctores de la ley? Siendo doctores de la ley que dominaban la Torá, que dominaban el Talmud, que dominaban las costumbres, ¿verdad? Que tenían sus interpretaciones. Ellos seguramente conocían esta cita de Moisés, de la ley de Moisés, de Éxodo 15:26, donde dice Dios, yo soy Jehová tu sanador. Entonces ellos sabían que el sanador que estaba arriba era su padre, era su Dios, al que ellos decían, nosotros somos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y su Dios, según esta cita que les acabo de leer de Éxodo 15:26, Jehová es el sanador. Y no solamente el sanador de que tengo gripa, COVID, ¿no? Que ahorita está de moda. No, tengo una enfermedad todavía más tremenda que se llama pecado. Y Dios me puede sanar. Desde entonces, en el Antiguo Testamento estaban escondidos los tesoros que Jesús vino a cumplir. Recuerdan también en el Sermón del Monte, cuando Jesús está empezando en Mateo capítulo 5, que dice, yo
no crean que yo vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Jesús no vino a decir, miren, todo lo que sabían de la ley ya pasó de moda, ahora les estoy dando una nueva religión, ¿no? En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o cancelar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, que eso no ha sucedido al día de hoy, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ahora con los conflictos que vemos en Medio Oriente, vemos que muchas de las profecías del Antiguo Testamento, Ezequiel 38 y el Salmo 83 y tantas guerras que no se han cumplido, vemos que la ley y el Antiguo Testamento sigue vigente. Y cuánto más para estos hipócritas, ¿verdad? Fariseos. Ellos demostraron eh, estar más enfermos que el mismo publicano de Mateo y sus amigos. La enfermedad que había en los fariseos era una enfermedad todavía más terrible. Por eso Jesús dijo, si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces, Jesús les está diciendo, ustedes están más enfermos todavía. Bueno, vamos a continuar. Jesús continúa su argumentación. Jesús era un hombre, sí, hombre, dije hombre, pero Jesús es Dios. Es Dios. Antes de ser hombre era Dios y después toma un cuerpo, nace de una mujer, un nacimiento virginal, ustedes ya lo saben. Estamos estudiando teología los lunes a la misma hora, a las 8 de la noche, para quien guste unirse, porque es importante tener teología para conocer a Dios y doctrina, que es lo que estamos viendo los jueves. Lunes teología, jueves doctrina. Y esa es un poquito la mecánica que Dios puso en mi corazón compartir con todos ustedes. Pero Jesús ahora da un argumento escritural. Primero, da el argumento, un argumento lógico. A ver, pues los enfermos ni tienen necesidad de médico, no los sanos. Ahora da un argumento escritural y dice, id pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, aquí Jesús está citando el Antiguo Testamento. Ellos eran doctores de la ley, supongo que conocían ese argumento. Cuando dice ir pues y aprender, esa era una frase muy común en la época de Cristo que se usaba para reprender a alguien cuando no sabía lo que debía saber, como diciendo, a ver, ve y estudia y regresas. Así luego nos dicen algunos profesores, ¿verdad? A ver, ¿qué no estudiaste? A ver, ve, estudia y otra vez regresas y me vuelves a preguntar porque no, o sea, esa es la intención y puedes aprender, o sea, le está diciendo, ¿de veras? ¿No saben? ¿No saben? Vayan y consulten Oseas, capítulo 6, verso 6, que es lo que está, el verso que está citando Jesús, y la cita que dice Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, si los fariseos eran doctores de la ley, ellos debían ser misericordiosos y perdonadores como Dios. Fíjense, ¿por qué todavía Jesús le pone un poquito más de un enfoque incisivo en la cita que está dando de Oseas 6:6? Porque si ustedes no lo saben, se los comento, pero este profeta Dios le ordenó casarse con una mujer que iba a ser desleal, prácticamente con una prostituta llamada Gomer. Y, el, y de esta manera Dios trataba de hacerle entender a tanto el profeta como al pueblo que así se sentía Dios, como estar casado con un pueblo que era un pueblo adúltero, infiel. Apenas pasaba algo de tiempo y ya estaban coqueteando con las religiones paganas de su tiempo. Dios trató muy fuerte con la nación de Israel y él les digo, así como tu mujer, así para mí es la nación de Israel. Se prostituyen, se prostituyen con dioses que no son dioses. Qué terrible para Dios. Yo creo que a nadie le gusta que su pareja le sea infiel, a nadie. Es una abominación para la persona que sufre de la infidelidad. Bueno, la nación de Israel
había sido adúltera por siglos. Prácticamente empezaron a adulterar al mes de que Dios los sacó de Egipto, cuando empezaron a hacer su becerro de oro. Aarón se desespera, todo el pueblo se desespera, porque Moisés estaba arriba en el monte Sinaí y no bajaba. Y estuvo ahí 40 días, le dice Dios a Moisés, yo creo que ya debes de bajar porque el pueblo ya se descarrió. Desde ahí empezaron a adulterar, a irse con otros dioses. Bueno, eso es el adulterio. También vimos en el Sermón del Monte Jesús siendo sumamente congruente en el verso 15 de Mateo 6:15, Jesús está diciendo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo mismo que le estaba diciendo a los fariseos Jesús con otras palabras. A ver, Dios que está en el cielo es misericordioso y perdonador. Sí, es un Dios de ira y de justicia, pero su misericordia es grande y además es un Dios que salva. Los fariseos estaban mostrando una actitud cero misericordia y eso sí, mucho sacrificio, porque los fariseos eran buenísimos para ayunar, para orar, para mostrar su justicia a todos los hombres, pero era hueca esa justicia de Dios. Jesús continúa, esto apenas es la primera parte del verso 13, pero les da un tercer argumento. Jesús continúa diciendo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí ya utiliza la primera persona. Dice, porque no he venido. Ahí Jesús está poniendo, como ya lo hizo previamente en los versos anteriores que hemos estudiado hasta aquí, que Jesús sus palabras las ponía con la misma autoridad que las escrituras. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿cuántas veces lo estudiamos en el Sermón del Monte, verdad? Jesús tenía autoridad para hablar. Dice, yo, porque no he venido a llamar justo, o sea, yo no descendí del cielo para buscar a gente que no pecara, a gente santa, sino vine a buscar a los pecadores para que se arrepientan. Ese es el ministerio de Jesucristo y ese es el fundamento del Evangelio. Ahora, ¿cuál es, qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento sucede cuando una persona que ha cometido una ofensa para Dios y para otros, para terceros, ha ofendido a terceros y ha ofendido a Dios y lo reconoce, porque para arrepentirse tienes que reconocer que eres un transgresor, que eres un ofensor, que has ofendido a alguien, le has robado a alguien, le diste baje a tu amigo con su novia, ¿no? Le bajaste a la novia, a alguien, o eso es una transgresión. Una persona primero necesita reconocer su pecado para llegar al arrepentimiento. Una persona es una persona, todos somos pecadores, pero ¿cuántos pecadores arrepentidos hay? ¿Cuántos pecadores reconocen sus pecados? No, mira, yo no mato, sí tengo mis aventuras, pero no me enamoro y mi esposa no se entera, ella no se molesta y son conversaciones de gente adúltera que ya irse con otra mujer que no es su mujer es como tomarse un café en un Starbucks y luego irse a otro Starbucks y pedir otro café. Ellos no les parece malo. O robar, ¿no? Bueno, yo robo, pero robo al gobierno, brother. El gobierno nos roba a todos nosotros de nuestros impuestos. No, brother. O bueno, mira, sí hago unas tranzas, pero ofrendo bien ahí en la iglesia. Pues tampoco. Dios no quiere eso. Dios quiere personas arrepentidas, pecadores que reconocen su maldad, se arrepienten porque quieren dejar atrás ese pecado. Ese grupo de personas son las que vino a llamar Jesús. Dice, no he venido a llamar justos. Jesús vino a llamar a pecadores a que se arrepientan. Eso es lo que está diciendo aquí. Me gusta mucho la cita de Lucas 18, versos 10 al 14, cuando Jesús está platicando esta historia, ¿no? Y dice, dos hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno representaba un grupo de personas que se creían santas y el otro era un publicano. El fariseo puesto en pie, y cuando dice puesto en pie, señala que quería ser visto, ¿verdad? Porque nadie se pone de pie si quiere pasar desapercibido. Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo, o sea, no oraba con Dios, oraba con él mismo, sus ojos estaban fijos en él, y entonces él estaba orando con él mismo y decía de esta manera, Dios, o sea, se hablaba a él, pero dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la actitud de un pecador que oye la voz de Jesús como Mateo y responde inmediatamente y dice, sí, Jesús, yo te voy a seguir y no me importa el precio o lo que tenga que dejar. Jesús les hablaba fuerte a los fariseos. Bueno, ya vimos en el Sermón del Monte, les dijo hipócritas, pero en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 21, Jesús se voltea con los fariseos y les dice otra vez, les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y aquí hay un contraste increíble, porque en Juan 17:17 está Jesús orando, está a punto de ser arrestado, y le dice, Padre mío, donde yo estoy, quiero que ellos estén. Pero ¿quiénes son ellos? Sus discípulos, aquellos pecadores que se arrepintieron y que siguieron a Cristo, aquellos que tenían un corazón enseñable, aquellos que eran humildes y que reconocieron que no se las sabían todas, que no eran tan buenos, que necesitaban la ayuda de Dios para salir adelante, que necesitaban la ayuda de Dios para llegar a Él, que renunciaron a su justicia, a su dinero, a sus bienes, para seguir a Jesús. Pero a él los fariseos les dice que ellos no pueden ir con Él. Dice que en su pecado moriréis porque Jesús lo sabía todo. Y Jesús sabía que estos fariseos no se iban a arrepentir. Qué horrible saber que tu destino eterno es el infierno estando vivo. Que Jesús se voltee y te diga, en tu pecado vas a morir, porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Y a dónde vamos a pasar todos? Cuando este cuerpo muera, un infarto, una bala, un asalto, o, lo que sea, mi hermano, un rayo, lo que sea, un terremoto y se cayó el edificio donde estabas. Lo que sea, hermanos, que suceda, solo hay dos posibles destinos. El cuerpo muere definitivamente. El cuerpo de tanto de justos, justificados por la sangre de Cristo, discípulos de Cristo, como los cuerpos de los fariseos, de la gente que no quiso seguir a Cristo, el cuerpo ciertamente va a morir, pero el alma que se desprende del cuerpo al momento de morir, solo tiene dos posibles destinos, o ir a la presencia de Dios, o ir a un lugar de castigo, un lugar, yo digo que es como una cárcel, porque no es el lugar eterno. El infierno es simplemente una bodega de tránsito, es como una penitenciaría, donde están todos los procesados, pero no han sido condenados. La condenación vendrá más adelante, después del milenio, cuando Dios abra los libros en un tribunal de un trono que es blanco, ¿verdad? El tribunal del gran trono blanco. Y ahí serán juzgados todos los muertos por las cosas que hicieron y que están registrados en esos libros. Y todas esas personas que sean juzgadas en ese tribunal se irán ahora sí al lago de fuego. Ese sí ya es un lugar eterno, de castigo eterno. Y ahí están, ahorita están en el infierno estos fariseos y toda la gente que murió sin Cristo. Fíjense cómo la lógica, los argumentos que presenta Jesús, presenta argumentos lógicos, argumentos escriturales, y luego también presenta un tercer argumento, un argumento de él mismo, un argumento, por eso le puse cristiano, un argumento de Jesús con su propia autoridad. Él ya había sanado enfermos, había detenido la tormenta en el mar de Galilea.
Él ya había hecho muchas cosas demostrando su divinidad. Sí soy hombre, pero también soy hijo de Dios. El hijo de Dios, que descendió del cielo, ¿verdad? Bueno, entonces, el perdón es para los pecadores que reconocen su pecado y que se arrepienten, y para ellos es la salvación. Para esta gente es la salvación. Bueno, continúa la lectura y dice así, eh, hay, enseguida Jesús presenta tres ilustraciones de la incompatibilidad de la tradición farisea, ¿verdad? Porque ellos les gustaban mucho seguir tradiciones, versus la piedad que vino a predicarnos Jesús. Dice el verso 14. Entonces pasó un tiempo, terminó la comida, se fueron los discípulos, bueno, ya había pasado esto, y se acercan a Jesús los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjense que esta pregunta es muy diferente a la pregunta que le hicieron los fariseos a los discípulos de Jesús. Ahora son los discípulos de Juan el Bautista, el primo de Jesús, que bautizó a Jesús ahí en el río. Y una voz del cielo dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia, y vemos una representación de la Trinidad, que hablamos de eso el lunes pasado, la Trinidad, que Dios es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas, y cada una de las personas es plenamente Dios. Bueno, ahí puede subir la grabación apenas, para que la puedan checar los que no pudieron estar en ese estudio. Pero la pregunta de ellos era muy diferente. Ellos sí había sinceridad. ¿Por qué le preguntaran eso a Jesús? Bueno, para poner en contexto, en este momento que se acercan los discípulos de Juan, Juan el Bautista está en la cárcel, está encarcelado. Entonces, la pregunta de los discípulos de Juan, si la parafraseamos, podría quedar más o menos así. ¿Por qué Jesús hace hincapié en los aspectos internos tales, por ejemplo, el perdón, mientras que nuestros dirigentes, la gente que lleva la batuta en la religión, solo resaltan aspectos externos, como el ayuno? O sea, ellos realmente querían saber, querían entender, y ya habían recibido de su maestro muy buenas referencias de Jesús. Juan se refirió a Jesús como, de él es el que yo les había estado diciendo, yo no soy digno de desatar, ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Entonces viene Jesús y presenta estas ilustraciones. Jesús les responde a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, aquí la primera ilustración que tiene que ver con el ayuno es que escrituralmente Dios solo había ordenado un ayuno para todos, un ayuno al año, y la tradición era ayunar. La tradición ya pasaron siglos, ¿verdad? Después de la ley de Moisés, y la tradición era ahora 2 ayunos por semana. Dios solo había demandado uno. Por las escrituras solo hay un ayuno, y ese ayuno se hace el día de Yom Kippur, o también conocido como día de la expiación, en Levítico 16, versos 19 y 21. Entonces, Dios había establecido ayunen, porque sí tienen que ayunar, pero una vez al año. Y la costumbre de los judíos, que nadie se las pidió, bueno, Dios no se las pidió, pero por costumbre lo hacían 2 veces por semana. Por eso cuando vimos la historia de Lucas 18, que Jesús está diciendo del fariseo, yo ayuno 2 veces por semana, bueno, él estaba cumpliendo con las tradiciones. Los judíos, los fariseos, elevaban las propias tradiciones y su propia interpretación de la ley a nivel de las escrituras, y eso es terrible. Jesús es el único que podía hablar con la autoridad de Dios porque él era Dios. Es parte de la segunda persona de la Trinidad. Bueno, la costumbre judía era ayunar 2 veces por semana, y los discípulos de Juan querían seguir
hacer las cosas bien. Ellos estaban confundidos y pues se seguían las costumbres, pero estaban aprendiendo, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros ayunamos 2 veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les da la respuesta. Bueno, pues ¿cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Eh, el ayuno carece de sentido si no tiene un propósito y un profundo interés de buscar a Dios en oración para consultarlo acerca de alguna necesidad, ¿verdad? O con la intención de adorarlo. Si la intención del ayuno no es adorar a Dios, no es buscarlo, ¿verdad? Para que nos dé respuesta a algo que estamos sufriendo. Eh, ya haremos un estudio del ayuno después, pero si ir a la iglesia, por ejemplo, también ir a la iglesia los domingos y no adorar en la alabanza cuando está la alabanza, y no alabar a Dios, no adorarlo y no poner atención al predicador, pues estamos haciendo lo mismo que los fariseos, ayunaban por ayunar, por decir que ya cumplí, pero no había una intención. Y los discípulos de Jesús, claro que no iban a ayunar, porque Jesús estaba con ellos y él estaba diciendo que un día Jesús iba a morir, se iba a ir, ¿verdad? Iba a ser muerto. Después les revelaría que él tenía que ser entregado, ¿verdad? Y morir para el perdonar de los para el perdón de pecados de sus discípulos, de toda la gente que se acerca a Jesús. Dice que entonces cuando Jesús ya no estuviera aquí, entonces ayunarán. Y después da otra ilustración para también explicarle a los discípulos de Juan eh, el motivo por el cual no ayunaban sus discípulos. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, eh, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. En aquel tiempo, la ropa se confeccionaba normalmente, la tela era de lana o de lino, y estos materiales, cuando son nuevos y no se han lavado, tienden a encoger. Entonces, si tú tienes un vestido que ya lo has lavado, ya lo has usado, y le pones un parche de un paño nuevo, cuando se moje, pues se va a estirar y entonces va a rasgar la tela del vestido, va a ser peor. Por eso dice, pues nadie, nadie hace tal cosa. Y Jesús estaba eh, tratando de explicar cómo las tradiciones de los fariseos eran completamente incompatibles eh, con lo que Dios esperaba de su pueblo. No era que Jesús dijera, bueno, cambien esto para que sea compatible. No, no, definitivamente no había forma de hacerlos compatibles. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Por eso nadie pone remedio de un paño nuevo en vestido viejo. O sea, yo no les voy a decir a los fariseos, o sea, cómo tienen que cambiar sus tradiciones, porque ya lo tenían en las escrituras, pero ellos se aventaron otra cosa, ¿no? Se aventaron otra historia, acomodaron las escrituras a su conveniencia, las interpretaron para que las pudieran cumplir, pero nadie puede cumplir la ley de Dios, porque al momento de adelgazar la ley, crearon estas doctrinas que ya están muy lejos del propósito original de Dios. Y luego les da una última ilustración, dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. Los odres eran estos recipientes donde se almacenaba el vino. Cuando el vino era recién hecho, tendía como a fermentarse, se inflaba un poquito, y el odre que ya era viejo ya no era elástico, había perdido su elasticidad. Entonces, tantita presión que se ejercía por el vino nuevo y se rompía el odre y se derramaba el vino y se perdían las dos cosas, tanto el odre como el vino. Pero el vino nuevo se podía almacenar en odres nuevos porque eran flexibles y podían soportar esas tensiones. Aquí nuevamente Jesús nos está mostrando qué tan incompatible era lo que Dios ordena en las escrituras, y estamos hablando del Antiguo Testamento, porque no había otras escrituras,
en este momento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo, bueno, se estaba viviendo para escribirse posteriormente, contra la tradición. La tradición farisea, lo legalista, no es compatible con lo de Dios. Simplemente los fariseos se fijaban en ellos mismos, mientras que los que amamos a Dios hacemos las cosas bien porque queremos agradarle a Él que está en el cielo, a Él que Él es digno. Él es digno de recibir eh, nuestra obediencia absoluta. Bueno, ya para finalizar, quisiera hablarles algunas aplicaciones que podemos nosotros eh, sacar de estos versículos que acabamos de estudiar el día de hoy. Y en primer lugar, la primera aplicación que podríamos, o enseñanza que podríamos nosotros obtener para aplicarla en nuestras propias vidas, es imitar la fe de Mateo. Piense cómo Mateo, cuando llega a Jesús, eh, 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 reacciona inmediatamente, no cuestiona a Jesús, deja todo lo que tiene. Probablemente todos los discípulos, Mateo es el que más sacrificó en temas materiales. Dejó su negocio, dejó el dinero, era joven Mateo, andaba en sus 20, igual que, o en sus 20, empezando sus 30, y lo deja todo por seguir al maestro. Entonces, tenemos que seguir a Jesús sin condiciones, sin excusas. Tenemos que, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que como Mateo, perdón, no tener excusas. Seguir a Jesús implica renunciar a muchas cosas, a muchos pecados que son agradables, a cosas, al dinero mal habido, no al dinero, no todo el dinero, no quiero exagerar, pero sí al dinero mal habido, ¿verdad? El dinero que es producto de la delincuencia, que no honra a Dios, dinero que de mala procedencia. Y además, seguir a Jesús implica que entonces debemos ser obedientes a Jesús, porque si vamos a dejar todo lo que somos es para ponerlo a Él como Señor de nuestras vidas. Antes de llegar a Cristo, nosotros seguíamos nuestras pasiones, nuestros deseos, pero ahora tenemos que ser obedientes, que es lo que a Dios le agrada. Por eso yo hablaba con mi hijo ayer, me parece, y le decía, hijo, es que la teología es tan importante como la doctrina, porque si no tenemos teología, estamos adorando a un Dios que nosotros inventamos, pero no al Dios de la Biblia. Por eso es importante la teología. Y todos somos teólogos porque todos creemos en Dios. Pero ahora tenemos que ser teólogos buenos y no tener a un Dios a nuestra medida, sino a la medida de lo que la palabra de Dios nos dice de eso. Y entonces vamos a poder ser siervos útiles porque conocemos a nuestro amo que está en el cielo y que es bueno y es justo y que nos desea las cosas buenas. Una segunda enseñanza que podemos nosotros obtener de estos pasajes es que al igual que Mateo, cuando nosotros nos cae el 20 como a Mateo y respondemos al llamado de Jesús, es invitar a nuestros amigos a que vengan a conocer al Maestro, a presentarles a Jesús, a que platiquen con Él, a darles la oportunidad de que escuchen al Maestro y que ellos mismos se certifiquen de que Jesús no es un charlatán, que Jesús es Dios, que Él hizo muchos milagros mientras estuvo aquí en la tierra para demostrar su divinidad, y vemos la elocuencia de sus discursos, la inteligencia de sus respuestas, eh, pero si no hay una necesidad por compartirle a los demás del Evangelio de Jesús, pues entonces pudiera ser que el Espíritu Santo no mora en ti, porque el Espíritu Santo mora en todos aquellos que aman a Dios. Y así como vemos que hay gente que se le metió un demonio, pues a nosotros los cristianos se nos mete Dios. El Espíritu Santo es el que nos gobierna. Entonces, a lo mejor es un motivo de reflexionar y decir, bueno, ¿por qué no tengo ganas de compartirle a nadie? En el trabajo no saben que soy cristiano, en la escuela no saben que soy cristiano, mis amigos no saben que soy cristiano, porque me da vergüenza. ¿Por qué me da vergüenza? Porque seguramente a lo mejor todavía no soy cristiano, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo que mora en los cristianos es el que nos anima
a hablar, a abrir la boca. Y nosotros no queremos tener muchos amigos, sino los amigos que piensen, que amen a Dios como nosotros lo amamos. Esos son los buenos amigos. ¿Para qué queremos tantos amigos? Nada más Jesús escogió a 12, ¿verdad? No eran tantos, pero eran buenos discípulos de Jesús y los estuvo preparando. Un tercer enseñanza que podemos nosotros aprender de estos pasajes es que tenemos que abandonar una vida legalista. Yo he escuchado personas decir, oye, ¿tú escuchas música del mundo? Y yo, pues, de planeta Tierra, brother, de Marte todavía no escucho nada, pero sí escojo la música, ¿no? Esa música de corridos que hablan puras tonterías, pues no, nada, gloria a Dios, ¿no? Y nos mete ideas que no son, que no son, que no son correctas. Pero una persona que sus ojos las tiene puestos en Dios, Señor, ¿qué música te agrada a ti, Señor? Lo que a ti te gusta, a mí me gusta. Entonces podemos llegar a un punto donde escuchamos música alegre, alabanzas, pero también música que no ofende a Dios, ¿verdad? Y que no dicen tonterías, que ahora de hoy en día hay muchos de esos. Pero hay músicas bonitas, románticas, que le puede uno cantar a la esposa, ¿verdad? A la novia, al novio, y que no ofenden a Dios. Entonces, nosotros, si empezamos a fijarnos en nosotros mismos, nos vamos a volver legalistas y fariseos. Y luego ya vamos a estar como los fariseos. No, es que yo ayuno 2 veces por semana, brother. Por eso me veo tan joven, ¿no? Y hasta el rostro como que me brilla. Cálmate, brother. De eso no se trata. Se trata que nosotros nos fijemos en qué es lo que a Dios le agrada. Y esa es la pequeña, gran diferencia entre una persona verdaderamente que ama a Dios y una persona legalista. Es una diferencia, parece pequeña, pero es abismal. Dice el apóstol Pablo a unos cristianos que se desviaron en Gálatas 3, verso 3, dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Ya eras cristiano, brother, y ahora andas, pero que ni pareces cristiano. Bueno, no somos perfectos, pero la intención en nosotros es ir creciendo en santidad. Y entre más tiempo llevemos en Cristo, más se nos tiene que notar. Bueno, mis hermanos, les agradezco mucho por su atención a esta lectura, a esta enseñanza. Me da mucho gusto verlos a todos aquí reunidos y me gustaría terminar el estudio con una oración y me gustaría pedirle no sé si está aquí Miguel, si pudieras, Miguel, si estás aquí, cerrar con una oración el estudio, te voy a agradecer mucho.